¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar de cosas, algunas que parecen imposibles, otras cosas que ya son posibles y que en un momento dado probablemente reaccionaban a carcajadas, no creyendo nada. Y vamos para eso a conversar con Michel Nieva. Él es argentino, es un escritor que genera básicamente ciencia ficción, Sí, pero además de ciencia ficción, inevitablemente la ciencia ficción, por mucha ficción que haya, tiene que estar anclada de alguna manera en determinadas cosas que uno las vea como plausibles, reales, a la hora de entender las cosas. Si la ciencia ficción es exclusivamente algo tan imposible, tan loco, tan... De repente una gente va a decir, mira, sí, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo se, y partamos por ahí, y gracias por venir, Michel, cómo una persona como tú, que es joven, nacido en Argentina, que estás viviendo en Estados Unidos, en Brooklyn, sí. cómo te metes en el tema de la ciencia ficción? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Primero, un hola. gusto estar acá. Sí, claro, bueno, recién fuera del aire que me preguntaba por qué escribía ciencia ficción, que un poco fue primero, bueno, por preferencia literaria, de lecturas, pero también porque me parece que hoy en día, digamos, al ser la tecnología como el gran tema contemporáneo de la política y la economía y la cultura, la ciencia ficción, al tener por un poco como su característica la poetización y la politización de la tecnología, es un discurso privilegiado para entender nuestra época, desde otra manera, desde la ficción y la imaginación. Entonces eso creo que lleva como una relevancia muy grande en Ahora, nuestro tiempo. dime una cosa, Michel. Eh, yo soy de una generación que leyó ciencia ficción asociada básicamente a las posibilidades de que haya vida en otros mundos, cosas de ese tipo, qué sé yo. Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury son una biblia de la ciencia ficción. Arthur Clarke, otro personaje también, en fin. Pero hoy día la ciencia ficción está teniendo dos tipos de características de acuerdo a cuál sea el formato. Si el formato, por ejemplo, es cine o televisión, Hmm. normalmente hay mucha cosa que tiene que ver con, qué sé yo, invasores espaciales, cosas acá, pelear. Pero si es que es literatura, hay todavía un resabio de que las cosas sean plausibles, solo que te las traen a tiempo presente pensadas en el mañana. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se acerca uno a crear mundos que no existen? Sí, o sea, creo que también en una época en la que hay muchas posibilidades, imaginaciones sobre que el mundo va a terminar, Además, también es importante imaginar otros basta, futuros basta ver las o noticias internacionales cada cierto tiempo, ¿sí? sí, otra faceta del futuro de otros territorios y contextos. Por eso para mí imaginar el futuro de Latinoamérica es algo muy importante y también cada vez hay más ciencia ficción que se escribe desde el sur, por ejemplo, de Argentina, en el Caribe hay muchas escritoras, escritores, sí, que están produciendo. Porque, bueno, un tema que trato en este nuevo libro, Ciencia Ficción Capitalista, Ah, también miércoles, ahí te metiste, es te metiste como... de derecho en lo que no es ciencia ficción, sino que básicamente la realidad de buena parte del Sí, planeta. sí, digamos que los mismos como creadores de tecnología y corporaciones leen ciencia ficción para pensar sus productos. Por ejemplo, SpaceX, la empresa de Elon Musk, que es, digamos, que tiene que ver con Sí, satélites con espaciales, satélites, sí. turismo, y eventualmente piensa en la colonización de Marte. Digamos, como su narrativa está como infundida por libros de ciencia ficción de Kim Stanley Robinson, de un montón de escritores que ya pensaron cómo hacer la colonización de Marte. O lo mismo las personas que diseñan los trajes o las naves son diseñadores de Hollywood. Entonces un poco como que la narrativa de las grandes corporaciones de tecnología hoy en día es la ciencia ficción. Entonces también una persona que escribe ese género un poco puede servir para entender un poco cómo funcionan esas narraciones. Ahora, pero dime una cosa, Michel, ¿qué tanto de lo que el escritor de ciencia ficción hace es, llamémoslo así, una inteligente manera de predecir un futuro que no existe y que no se ve? Entonces aparecen naves nuevas, planetas, ciudades bajo tierra, etcétera. ¿Y qué tanto necesita para que sea creíble el cuento? Necesita incorporar variables humanas.
¿qué tanto son puros monos son marcianos? Y sin embargo eso parece una cosa, un juego, qué sé yo, que usan los cabros chicos. Pero ¿qué tanto necesita haber humanos presentes para que la ciencia ficción adquiera características de plausible para partir? Hmm. Yo creo que lo que vuelve plausible una historia de ciencia ficción es que sea entretenida y que esté bien escrita. Sí, Ya después los elementos no importan tanto. Pero sí creo que hay que reivindicar un poco hoy en día, me parece como que hay una fantasía corporativa de, bueno, la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas y hay que prescindir de los humanos. Y creo que es importante, bueno, seguir reivindicando los cuerpos y las personas. Pero también un poco creo que la ciencia ficción, yo digo, bueno, como que desalambra un poco los discursos corporativos de la tecnología o permite entenderlo de otra manera, porque bueno, como nunca estuvimos en otra época de la humanidad sometidos al uso de la tecnología, y toda esa tecnología es creada y concebida desde un solo lugar que es Silicon Valley, y bueno, se produce, bueno, inteligencia artificial, bueno, consumimos esto, es inteligencia, pero nunca discutimos, bueno, qué es inteligencia, qué quiere decir que sea artificial, cómo funciona, y un poco la ciencia ficción permite como abrir a la comunidad esas discusiones de cómo funciona, cuáles son las implicancias positivas, negativas en lo humano, en lo laboral, en lo ecológico, y creo que eso es la relevancia que le da hoy en día a la ciencia ficción como discurso para entender el presente. sí. Hay otra variable que es interesante en el tema de la ciencia ficción. Yo me voy atrás de nuevo para decirte que, claro, hace 30, 40 años atrás, leer de una colonización en Marte y ver cómo todo eso funcionaba con el empalme de la humanidad que llegaba allá a través de un cohete, qué sé yo, y cómo eso generaba nuevas relaciones, puede ser totalmente distinto, y te lo pregunto a ti, a la forma de que hoy día aparece la ciencia ficción, donde tú tienes que tener, o sea, vi una película hace algo así como 2 semanas que se llama Her, no sé si la viste Sí, tú, sí, sí. donde finalmente la cosa es que el hombre empieza a enamorarse y a convivir con un robot. Y por lo tanto, ¿cuál es el límite para que eventualmente alguien te diga, sabéis que, mira, es entretenido lo que hace Michelle, pero sabéis que es imposible, así que no lo tengo ni siquiera para qué leer? Claro. Bueno, recién me acordaba en el prólogo de Borges a las Crónicas Marcianas que él comenta que, bueno, cuando se escribía ciencia ficción en la antigüedad griega, Luciano de Samosata, eran como fantasías Claro. de fantasmas, como de mágicas, de cosas, digamos, eventos mágicos que ocurrían en la luna. Digamos, cuando Ray Bradbury escribe las Crónicas Marcianas, cuando ya, digamos, la llegada de lo humano a la luna ocurrió, es como algo que se vuelve más verosímil y, digamos, que no requiere tanta justificación o cada vez hay menos fantasía. Pero hoy en día creo que la ciencia ficción sí, en cierta forma compite con la realidad o discute con ella. Porque con esto de la colonización de Marte creo que lo que se puede pensar ahora es, bueno, cómo hacer, porque bueno, Elon Musk tiene esta frase que es Occupy Mars, que la usa en sus intervenciones públicas, que es como burlándose de lo que fue las marchas de Occupy Wall Street, de la discusión de la distribución de la riqueza, como bueno, no hay que discutir la distribución de la riqueza, solamente hay que acelerar digamos, la, La exploración la espacial. exploración espacial y el desarrollo de la tecnología corporativa, porque eso va a salvar todos los problemas de la humanidad. Como todos los problemas políticos y ecológicos que existen no se van a solucionar discutiendo cómo se emite dióxido de carbono o nuevas maneras de producir energía, sino acelerando eso hacia el espacio. Porque también lo que proponen estos personajes es que como Marte es frío, lo que hay que hacer es calentarlo con los mismos métodos que contaminaron a la Tierra. Entonces creo que lo que se puede discutir en la ciencia ficción es otras maneras de llegar al espacio o de pensar en la exploración espacial más que volverlo verosímil. Eso es muy interesante, porque Hmm, como tú desarrollas creativamente algo, tú puedes decidir si el problema está resuelto, el ecológico, o no en tu texto, porque tú lo defines como sea, y la trama o el drama pasa por otras variables de personajes, etcétera, y no por problemas de, por ejemplo, el calentamiento global o cómo conseguir agua o cómo conseguir determinadas cosas. Pero se hace complejo el tema eh, de la ciencia ficción cuando tú tienes un número bastante grande
expertos en tecnología de buena parte del mundo desarrollado que hoy día están diciendo hay que parar la inteligencia artificial ahora porque corremos el riesgo de que nos eliminen a todos. Y yo dije, wow, eso sí que suena como ciencia ficción. Pero lo están diciendo tipos con doctorado en Estados Hmm. Unidos. ¿Qué tanto sientes tú que los nuevos desarrollos tecnológicos son conducentes a mejorar el mundo versus eventualmente ponerlo en riesgo? Sí, bueno, es que la inteligencia artificial sin duda es una herramienta revolucionaria que va a Sí. cambiar muchos aspectos de la vida, en su funcionamiento, en las posibilidades que ofrece, pero la manera en la que está pensada tiene que ver con usos corporativos, como reducir el costo laboral, más que nada, o tratar de volver más eficientes a las empresas, pero no pensadas para el beneficio de la humanidad en su conjunto. También pasa esta cuestión de que son tecnologías que se piensan que son lo último, pero que reposan en uso de la energía que ya son antiguos para lo desafío del planeta. Porque el consumo de energía que precisa la inteligencia artificial es bestial y es algo que todavía no se pudo solucionar. La cantidad de energía que se necesita para entrenar a los modelos de lenguaje, por ejemplo. Incluso hoy en día se está experimentando en entrenar a los modelos de lenguaje con energía atómica, porque la cantidad de energía que se precisa, que es como equivalente como para aprender un reactor nuclear o mantener funcionando una empresa de ensamblaje de autos durante un mes, digamos, es como bestial lo que se precisa de consumo de energía y de enfriamiento de máquinas para poder entrenar estos modelos. Entonces, por un lado, son tecnologías que revolucionan nuestra vida, pero reposan en el uso de la tecnología en el uso de energía, perdón, que ya, Y dime una digamos, cosa, son antiguos. Michelle, ¿tú sientes o crees que el ser humano promedio le interesa tener una impresión de lo que puede ser un futuro de ciencia ficción? ¿O básicamente el raigambre en el terreno propiamente tal, el conseguir los recursos para que puedas vivir y comprarte lo que tú quieras comprarte de acuerdo a los ingresos que generas, es realmente lo válido y el resto son ensoñaciones nomás? Y para mí la ciencia ficción lo que permite como discurso es interrumpir un uso acrítico e inmediato con la tecnología. De pensar, bueno, yo uso el celular o el celular me está usando a mí de la manera en la que lo consumo, mis opiniones políticas cómo están marcadas por los algoritmos de TikTok o de los videos o cuáles son las implicancias de la inteligencia artificial. Eh, y también, bueno, el futuro que hoy en día está pensado solamente de Silicon Valley, bueno, cómo pensar otros futuros. Creo que la ciencia ficción ofrece esa posibilidad que para mí es política, de pensar otros futuros y interrumpir la relación acrítica e inmediata con la tecnología para... Mira, hasta hace muy poco tiempo atrás, yo te diría, esto eh, en espacios de 60, 70 años, que no es tanto en términos pero, y lo he dicho yo aquí muchas veces, la ciencia ficción tenía que ver básicamente con, a ver, qué nuevos instrumentos aparecían que cambiaban la historia de lo nuestro. Hmm, Por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, en la Segunda Guerra Mundial había solamente un país con bombas nucleares y las hmm, usó. sí, Hoy día hay 14. Y por lo tanto, las crispaciones entre el planeta, Tierra, el mundo, etcétera, hay que mirarlas con un poco más de cuidado de lo que uno podía mirarlas hace 60, 70 años. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto consenso hay? Independientemente de las ideas ideológicas, pero ¿qué tanto consenso hay en esta lógica de que eh, la, la tecnología tiene que seguir este camino de básicamente reducir los tiempos de producción que tiene el ser humano? Mientras más acompañado estés por una máquina que te resuelve problemas, uno se siente mejor. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, con respecto a esto de la guerra no tan fría que existe hoy en día en el mundo, Sí, también eso impide, digamos, que haya consenso sobre cómo desarrollar la inteligencia artificial, porque hay una competencia entre China, Estados Unidos, Rusia, y bueno, quién va a alcanzar primero nuevos así avances es. que van a permitir, bueno, aplicaciones bélicas o de espionaje o de control de información que impiden que haya una discusión digamos, cómo se va a aplicar. Entonces yo creo que hace que quede al final todo en manos de las corporaciones. Y por eso, bueno, creo que, bueno, al menos la ciencia ficción o otras discursos ayudan a tratar de pensar otras alternativas para pensar esas aplicaciones de esas tecnologías, pero Oye, ¿y el género sí, de ciencia ficción en literatura? sí. ¿Es algo que tú lo ves que se ha ampliado, eh, está consolidado o sale un libro cada cierto tiempo por aquí y por allá, pero no es un área donde hay muchísimo input? ¿O sí? Creo que en Latinoamérica cada vez hay más. Tengo, por ejemplo, un amigo, Ramiro Sánchez, un escritor uruguayo, que él me decía que cuando empezó a escribir, que para los lectores promedio que iban a la librería, él dejaba sus libros en la librería, en la sección de ciencia ficción, iban los lectores y agarraban los libros y decían, ¿cómo un escritor uruguayo escribe ciencia ficción? Es como, es un error, tiene que ser o escritor uruguayo o de ciencia ficción, no puede ser las dos Claro. cosas. Y hoy en día creo que hay más espacio para ese género dentro de Latinoamérica. Un poco también para tratar de esclarecer eh, muchos desafíos que tienen que ver con el futuro, con el cambio climático, con los avances tecnológicos y por eso la ciencia ficción gana legitimidad como Sí, discurso y qué literario. tanto, Michelle, qué tanto uno tiene que educarse en el futuro para poder escribir del futuro? Tú tienes que inventar máquinas, inventas cosas, inventas tipos de sociedades, inventas un montón de cosas. A ver, pero ¿cómo se prepara uno para eso? Si eso, nada de eso existe. Es una buena pregunta. Sí, creo que bueno, ese es el gran desafío de escritor de ciencia ficción, entrenarse en el futuro, que para mí paradójicamente muchas veces tiene que ver con el pasado también, porque el futuro es una máquina de repetir el pasado también de alguna forma. Y sí, todas las discusiones de la política hoy en día tienen que ver con la tecnología y el futuro. Entonces un poco es una intervención sobre esa discusión, en cierta forma. Por ejemplo, la colonización del espacio también abre todo un imaginario de la colonización, de lo que fueron las colonizaciones de América, todo tipo de conquistas imperiales y es como curioso un poco cómo también entender el pasado ayuda a esclarecer otro futuro también. Y en el ámbito de los lectores, ¿quiénes son la gente joven, más joven que tú? Sí, ¿Ve, le interesa la ciencia ficción? ¿Y qué pasa con las personas que actualmente tienen tiempo? Los viejitos tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, cada vez más, y sin embargo no entienden lo que leen. O les cuesta ese tipo de área. ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que cada vez hay más lectoras y lectores de ciencia ficción, de terror, de género de imaginación. Eh, También es curioso, bueno, nuevas tecnologías que uno imaginaría que cada vez están más atadas a la tecnología, un poco, bueno, la literatura es interrumpir un poco esa relación con la pantalla permanente. Creo que ese es un poco el atractivo que también ofrece la lectura para las nuevas generaciones. Como interrumpir eso que ya viene como dado. Por ahí para las generaciones más viejas ya es algo como nuevo, pero para las nuevas ya vienen con la tecnología y con la pantalla y como que también algo distinto es atractivo también. Y tú ahora estás en Chile, ¿por qué? Bueno, vine porque la Universidad de las Américas, la Escuela de Arquitectura, me invitó a un congreso que era sobre futuro, diseño, y entonces les pareció interesante invitarme a conversar sobre esos temas. ¿Y sabes cómo te ubicaron a ti? ¿Es por tus libros? ¿Es porque tenías antes una relación con la universidad? ¿O por qué? No, habían leído mis libros y les pareció que podía aportar a un congreso que armaron que se llama EduMit, que era sobre utopías. Y bueno, pensaron que un escritor de ciencia ficción podía decir algo de utopías. ¿Y puede? Y no sé, ellos creyeron que sí, pero bueno, al ser justamente el tema de la ciencia ficción el futuro,
un poco sirve para pensar futuros peores y dentro de esos peores futuros, si hay alguno que puede ser un poco mejor también. Sí, yo tengo un amigo que siempre dice una frase, dice, mira, eh, lo bueno de los futurólogos, dice, ¿ah? Él es más bien pesimista que optimista, pero lo bueno de los futurólogos es que siempre le van a chuntar al futuro. Se acaba. Dice, todo se acaba. ¿Qué tanto eso es algo que al transmitirlo a través de un género como la ciencia ficción, bueno, provoca miedo? ¿Cuál es la relación de el miedo con el futuro? Sí, son discursos que están muy relacionados y sí, creo que justamente como ideología el futuro es algo muy poderoso y creo que como el capitalismo como narrativa logró apropiarse de eso. Como que en una época había una frase famosa dentro de la filosofía que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y creo que hoy en día el capitalismo ya logró como establecer un consenso de cómo va a ser el capitalismo cuando el mundo no exista, que tiene que ver con la conquista espacial, llegar a Marte, aumentar las posibilidades biológicas a través digamos, de los ámbitos virtuales. Y un poco la ciencia ficción sí funciona como discurso crítico de esos futuros, más que prender la bola de cristal y tratar de predecir qué va a ocurrir. Ya, pero la alternativa al capitalismo, ¿tú crees que se queda añorando los bueyes y qué sé yo, los caballos? No. También funcionan sobre la base de lo que se viene en el futuro. ¿Y qué se viene en el futuro? Para los que no son capitalistas así acérrimos. Es que yo creo que el gran problema de nuestra época es que el único discurso utópico que existe es el de las corporaciones de tecnología. No hay otro Sí. discurso que produzca ese nivel de fascinación y que sea tan Con eficaz justa razón, porque, para porque ellos producen eso. claro, claro, digamos, producen fascinación sobre el discurso, sobre la mercancía que venden, pero es como el gran discurso de nuestro tiempo. Y al menos la ciencia ficción permite, bueno, ver como un poco las grietas de esos discursos o pensar qué ocurre con el sur dentro de esa fantasía. Porque los que llegan a Marte son Elon Musk y todos los multimillonarios, pero los que estamos acá no sabemos qué va a pasar. Nos quedamos en la Tierra, Bueno, pero prendiéndose fuego. ahí hay un punto bien interesante porque no todo es bipolar estricto. Los países desarrollados, qué sé yo, compiten por quién llega primero a la Luna, quién llega primero a Marte, quién transita por todos lados. Y los países subdesarrollados básicamente somos babosos que miramos como todo esto pasa y esperamos que ojalá nos traigan algún tipo de tecnología para poder usarla. Eh, Hoy día el tema de, si tú quieres, la exploración espacial ya abarca como unos 6 o 7 países grandes, digamos, y muchos más tienen orbitando satélites, digamos, que nos entregan un montón de beneficios. Eh, ¿Cuál es la mirada, si tú quieres, de la ciencia ficción, de lo que primero podamos encontrar que nos asombre? En el espacio, En cualquier parte. Bueno, fuimos, o sea, yo en tu país, en gira deportiva, de la primera gira deportiva de rugby infantil que hubo a Buenos Aires, estaba en el Palacio de las Papas Fritas con todo mi equipo y de repente, ¡guau! Ponen 2 mesas y un televisor arriba del restaurante y vemos como Neil Armstrong llega a la Luna, julio del año 69. Nosotros nos quedamos todos así. ¿Qué cosa impresiona hoy día de más o menos igual categoría? ¿Qué te impresionaría a ti que pasara y que tú digas, wow, aquí hay una cosa nueva? bueno, es que yo soy un poco más escéptico como escritor de ciencia ficción porque me gusta tener una mirada crítica de esa fascinación en torno a la tecnología y pensar por ahí sus costados más negativos. Pero bueno, sí, la exploración espacial de personas civiles es una nueva vertiente. La llegada a Marte, creo que va a ser lo nuevo, lo que va a ocurrir en las próximas décadas. También lo que tiene que ver con exploración minera en otros planetas, porque bueno,
curiosamente estas tecnologías, pese a que hay una fantasía que son inmateriales, dependen de la minería para funcionar. Claro. En particular, por ejemplo, el litio, que es como con lo que funcionan las baterías de los autos Tesla, que en realidad son baterías que están pensadas para celulares, no para mecanismos como un vehículo, que cada vehículo requiere como 70 kilos de litio, que digamos, tiene una vida útil de 5 o 10 años, y bueno, se extrae de Chile, Argentina, Bolivia, con consecuencias ecológicas y humanitarias, digamos, muy graves. Parte de esa conquista espacial tiene que ver con también esos minerales que escasean en la Tierra. Sí. Pero bueno, también pensar esa parte de lo territorial de nuestro lugar. A ver, muéstranos, ¿cuál de tus libros es el más ciencia ficción de los dos esos que tienes? Bueno, esta es una novela, La infancia del mundo, que salió publicada el año pasado. Tiene que ver, digamos, con el cambio climático, porque ocurre en un futuro en el que se derriten los hielos antárticos y Sudamérica queda como cubierta, parte de Sudamérica queda cubierta bajo el agua, que incluye un mapa que, digamos, que imagina. Y tiene que ver, digamos... Todavía existimos. Y tiene que ver con, bueno, qué ocurre en Argentina y Chile cuando los multimillonarios llegan a Marte. Y este es el último, que es más un análisis ensayístico de los discursos de exploración espacial y de Silicon Valley, que tienen que ver con la ciencia ficción. No, pero que acaba de salir. Fascinante. Es un género, yo lo encuentro bien impresionante, sobre todo cuando tiene como eje central al ser humano. Claro. Tú puedes tener miles de marcianos, no sé cuánto de Júpiter, pero va a pasar algún tiempo antes de que sigamos mirándonos y preguntándonos por qué somos como somos. Sí, también de la relación con lo humano, con lo no humano, que creo que es un tema de nuestro tiempo, y eso la ciencia ficción permite pensarlo también. La relación... Sí. Michel Nieva, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, un placer conversar. Un agrado que hayan estado escuchando y en sintonía. Recuerden, mañana tempranito vamos con Carolina Urrejola en CNN Chile Radio. Por cierto, en la noche también tenemos Última Mirada.